Por $40 le salvo su imperio de $500,000, dijo la niña descalza al hombre del traje de Armani. Antes de continuar, por favor, comenta desde qué ciudad estás viendo esto. La declaración, tan absurda como un susurro en medio de una explosión, flotó en el aire denso de pánico y vapor que envolvía la Quinta Avenida. El caos tenía un epicentro de cromo y laca negra. Un Rolls-Royce Phantom, valorado en $500,000, se había convertido en un humeante pisapapeles frente a los escaparates de Gucci y Tiffany's. Una multitud de turistas e influencers grababa con sus móviles el espectáculo, capturando la angustia de Arthur Kensington, el magnate del petróleo cuyo imperio parecía hundirse simbólicamente en el asfalto más caro del mundo. Su chofer, un hombre corpulento llamado Dimitri, gritaba impotente a un teléfono, mientras el vapor blanco y denso prometía una avería catastrófica. Pero por encima del lujo paralizado, en la escalera de incendios oxidada de un edificio de apartamentos olvidado, una fractura visual apareció en la opulencia. Una figura diminuta y sucia, una niña de no más de 8 años, descendía con la agilidad de un gato. No era la curiosidad lo que la movía, sino el sonido familiar de un motor al borde del colapso, una sinfonía de desastre que le habían enseñado a diagnosticar antes que a leer. Su presencia, un punto de mugre en un lienzo de riqueza, estaba a punto de detenerlo todo. Ignorando los teléfonos que la grababan como si fuera una extraña pieza de arte callejero, la niña, Luna, se deslizó entre la multitud con una determinación que desmentía su frágil figura. Cada paso sobre el asfalto caliente de la Quinta Avenida era un acto de intrusión. No miró los escaparates de lujo ni las caras de asombro. Sus ojos, de un gris acerado y serio, estaban fijos en el epicentro del caos. El capó humeante del Rolls-Royce. Su objetivo no era el coche, sino los $40 que representaba, el precio exacto de la próxima dosis de medicina para su abuela. El primero en reaccionar fue Dimitri, el chofer, un hombre cuya corpulencia parecía diseñada para aplastar cualquier cosa que no perteneciera al mundo de su jefe. Al ver a la niña acercarse, su pánico se transformó en una ira protectora y clasista. La vio no como una niña, sino como una plaga, una mancha de hollín a punto de contaminar la inmaculada carrocería del vehículo. Se irguió, convirtiéndose en un muro de traje negro y desprecio. Con un movimiento brusco, interceptó a Luna, su enorme mano bloqueándole el paso con una fuerza desproporcionada. Su voz resonó, áspera y cargada de veneno. Rata de alcantarilla! ¡No toques el coche! ¿Quieres robar el emblema?, le espetó. Unas cuantas risas crueles brotaron de la multitud, validando la humillación pública. Para ellos, la escena era un entretenimiento más, el gorila del millonario poniendo en su sitio a la pequeña mendiga. Arthur Kensington, hasta entonces absorto en su desastre financiero, levantó la vista. La indiferencia inicial en su rostro se tornó en una diversión condescendiente. Observó la interacción como quien ve una obra de teatro absurda, su imponente guardaespaldas contra una criatura que apenas le llegaba a la cintura. En lugar de intervenir, se cruzó de brazos, una sonrisa burlona dibujándose en sus labios. Dejó que la tensión creciera, curioso por ver cómo terminaba aquel ridículo espectáculo. Pero Luna no se inmutó, no lloró ni retrocedió. Levantó la barbilla y miró más allá del muro de músculo que era Dimitri, fijando su mirada directamente en los ojos de Arthur. Su voz, aunque infantil, cortó el aire con la precisión de un bisturí. Le he dicho que por $40 le salvo su imperio de $500,000. Su hombre me está haciendo perder el tiempo, y a usted el dinero. La audacia de la niña descolocó a Arthur por un instante, pero su arrogancia se recuperó rápidamente. Soltó una carcajada seca y se acercó,
rodeando a la niña como un depredador que juega con su presa. Mi equipo de ingenieros alemanes no puede diagnosticarlo por teléfono. ¿Y crees que tú puedes con eso?, dijo, señalando con un desprecio manifiesto el viejo y oxidado destornillador que asomaba por el bolsillo trasero del pantalón raído de Luna. Decidido a convertir la humillación en una lección pública, Arthur elevó la apuesta. Metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó un fajo grueso de billetes de $100, una fortuna que podría cambiar la vida de cualquiera en la acera. Lo agitó frente a la cara de Luna. Te propongo un trato, pequeña mecánica. Si me dices qué le pasa al coche en menos de un minuto, te daré todo lo que llevo en este bolsillo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Los clics de los teléfonos se detuvieron. La multitud contuvo la respiración, esperando la inevitable retirada de la niña. Dimitri sonrió con suficiencia, seguro de que su jefe había aplastado a la insolente con el peso del dinero y el ridículo. El escenario estaba preparado para el fracaso de la intrusa, una victoria aplastante de la riqueza sobre la miseria. Sin embargo, Luna ni siquiera parpadeó ante el dinero. Sus ojos grises no reflejaron codicia, sino una concentración absoluta. Su mirada se desvió del fajo de billetes y volvió al motor, como si el desafío fuera una mera formalidad, un obstáculo burocrático antes de ponerse a trabajar. Con un casi imperceptible asentimiento, aceptó el reto, sellando un pacto silencioso en el corazón del lujo y la indiferencia de Nueva York. El cronómetro invisible de la humillación comenzó su cuenta atrás. 60 segundos. La multitud, antes ruidosa, ahora era un mar de ojos fijos y móviles en silencio, esperando el fracaso de la niña. Arthur Kensington mantenía su postura de superioridad. El fajo de billetes era menos una oferta que un arma de desdén. Dimitri, a su lado, cruzó los brazos, convencido de que el espectáculo terminaría con la niña huyendo entre lágrimas. Sin dudarlo un instante, Luna avanzó hacia el capó incandescente. No mostró miedo al calor abrasador que emanaba del motor, un calor que mantenía a todos los demás a una distancia prudencial. Se movía con una serenidad desconcertante, como si el monstruo metálico y humeante fuera un viejo amigo con un problema conocido, no una máquina de $500,000 al borde del colapso. Ignorando las miradas de lástima y burla, hizo algo que dejó a todos paralizados. Se inclinó y apoyó la mejilla y la oreja contra el metal, vibrante, cerrando los ojos. Durante un instante que pareció eterno, el único sonido en la Quinta Avenida fue el siseo moribundo del Rolls Royce. Luna estaba escuchando, diagnosticando con sus sentidos de una manera que ninguna máquina podría, como un médico auscultando el corazón de un gigante moribundo. De repente sus párpados se abrieron, revelando unos ojos grises que brillaban con una certeza absoluta. Se irguió y se giró hacia Arthur. Su voz, clara y sin un ápice de vacilación, silencio tenso. La multitud esperaba una conjetura infantil, una suposición simple, pero lo que obtuvieron fue una descarga de ingeniería de precisión que los dejó sin aliento. No es la manguera principal, declaró. El silbido no es de vapor de agua. Es una resonancia de alta frecuencia causada por la cavitación del glicol sobrecalentado al pasar por una microfisura. Un murmullo de incredulidad recorrió a la multitud. Las palabras, complejas y técnicas, sonaban extrañamente autoritarias, saliendo de una boca tan pequeña. Antes de que nadie pudiera procesar esa primera descarga, continuó, su mirada fija en el rostro ahora atónito de Arthur. Tienen una fisura capilar por estrés térmico en la junta del colector de refrigerante del bloque motor. La mandíbula de Dimitri cayó visiblemente. La sonrisa de Arthur se había evaporado, reemplazada por una máscara de pura estupefacción. Aquello no era una adivinanza, era una autopsia técnica.
De su bolsillo trasero extrajo el viejo destornillador oxidado. La multitud contuvo la respiración, esperando que intentara forzar alguna pieza cara. La imagen era un absurdo visual, la herramienta más humilde contra la cumbre de la ingeniería automotriz. Pero Luna no actuó con la fuerza bruta que todos esperaban. No intentó forzar ni un solo tornillo. Con la precisión de un cirujano, deslizó la punta del destornillador en un punto casi imperceptible del ensamblaje del motor, un pequeño anclaje secundario que nadie había notado. No lo giró, lo usó como una delicada palanca, aplicando una contrapresión mínima, casi un susurro de fuerza. El efecto fue instantáneo y absoluto. El silbido agudo cesó de golpe, el temblor violento del chasis se detuvo. La densa nube de vapor se disipó como un fantasma al amanecer. El silencio que siguió fue más profundo y ensordecedor que el caos anterior. Era el silencio del asombro, el silencio que sigue a un milagro. Luna retiró su destornillador con calma, se limpió una mancha de grasa de frente con el dorso de la mano y miró directamente a Arthur, cuyos ojos estaban desorbitados. «Es un bypass de presión temporal», dijo, con la sencillez de quien explica una suma básica. «Redirige el flujo para que no fuerce la fisura. Aguantará hasta su garaje». En ese preciso instante, el altavoz del móvil de Arthur, olvidado en su mano, cobró vida. La llamada con su equipo técnico seguía activa. La voz de un ingeniero jefe de Rolls-Royce, con un marcado acento alemán, sonaba ahogada por la estupefacción al otro lado de la línea. Eso es teóricamente imposible sin nuestras herramientas de diagnóstico y recalibración. El fajo de billetes en la mano de Arthur pareció encogerse, volviéndose vulgar e insignificante. La niña no había ganado su dinero, había demolido su mundo. Arthur Kensington, el hombre que lo compraba todo, se dio cuenta de que estaba frente a algo que no tenía precio. Ya no veía a una niña sucia. Veía una fuerza de la naturaleza con un destornillador oxidado. El mundo se detuvo. El silencio que descendió sobre la Quinta Avenida no fue una ausencia de sonido, sino una presencia física, una onda de choque invisible que emanó del pequeño destornillador y silenció no solo el motor, sino cada murmullo, cada clic de teléfono, cada latido arrogante. La multitud, antes un coro de burlas y curiosidad morbosa, ahora era una galería de estatuas de sal. Los teléfonos, que momentos antes grababan una humillación, ahora colgaban inertes en las manos, sus pantallas olvidadas. Las bocas estaban entreabiertas, los ojos fijos en la figura diminuta que acababa de desmantelar la lógica del mundo con una frase y un giro de muñeca. El vapor disipado había revelado una claridad brutal. Ya no se trataba de un millonario y una mendiga. Era una ecuación resuelta, un problema de ingeniería de élite diagnosticado y neutralizado por una niña descalza, cuyo único capital era un trozo de metal oxidado y una mente que funcionaba a una frecuencia incomprensible. La cara de Dimitri, el chofer, fue un lienzo de descomposición emocional. Su ira protectora se había desmoronado, dejando al descubierto una base de pura estupefacción. Aquella incredulidad se agrió rápidamente, transformándose en una vergüenza corrosiva que le subió por el cuello como una marea roja. La rata de alcantarilla lo había superado a él, a su jefe y a un equipo de ingenieros alemanes. Sus enormes manos, que minutos antes habían bloqueado el paso de Luna con desprecio, ahora parecían 2 pesos, inútiles, colgados a sus costados. Bajó la mirada, incapaz de enfrentarse a los ojos de la niña, ni a los de su jefe, ni a los de la multitud que ahora lo juzgaba en silencio. Se había convertido en el hazmerreír, el gorila ignorante humillado por el brillante David. Las risas crueles que habían acompañado su insulto se habían extinguido, dejando un eco de bochorno en el aire.
Aquellos que se habían reído ahora miraban hacia otro lado, fingiendo un súbito interés por los escaparates de Tiffany's, como si al desviar la mirada pudieran borrar su complicidad en la crueldad. Pero para Arthur Kensington la transformación fue mucho más profunda. No sintió vergüenza ni triunfo, sintió una fractura. El mundo, tal y como lo entendía, se había quebrado. El dinero, el poder, los trajes de Armani y los coches de $500,000 se habían vuelto repentinamente bidimensionales, un decorado de cartón frente a la realidad tridimensional que era la mente de aquella niña. Fue una epifanía violenta. Al mirar a Luna, ya no veía la suciedad ni los harapos. Esas capas externas se habían vuelto transparentes, revelando el núcleo brillante que había debajo. Vio un intelecto puro, sin pulir, una fuerza de la naturaleza que había florecido en las grietas del sistema que él dominaba. En los ojos grises y serios de la niña, Arthur vio un reflejo, no de sí mismo, sino de todo lo que había perdido. Vio la curiosidad sin límites que había sacrificado por los balances trimestrales, la genialidad innata que había cambiado por la astucia de los negocios. Ella no era una niña a la que salvar, era la solución a un vacío que ni siquiera sabía que tenía. Lentamente, como si sus músculos estuvieran reaprendiendo a moverse en esta nueva realidad, Arthur bajó la mano que sostenía el fajo de billetes. El dinero, antes un arma de humillación, ahora parecía una ofensa, un insulto vulgar a la brillantez que acababa de presenciar. Su postura cambió. La arrogancia se desvaneció de sus hombros. Se enderezó, no con superioridad, sino con una nueva forma de respeto, como si estuviera en presencia de la realeza. Sus ojos se apartaron de Luna por un instante y se clavaron en Dimitri. Su voz, cuando finalmente habló, era tranquila, pero cortaba el aire con la precisión de un diamante. No había ira, solo una autoridad gélida y absoluta. Dimitri, dijo, y el nombre fue una sentencia. El chofer levantó la cabeza a la fuerza, el miedo reemplazando a la vergüenza. «Señor», musitó. «¿Ves a esta niña?», continuó Arthur, su mirada fija en su empleado, pero su gesto abarcando a Luna. «La has llamado rata de alcantarilla. Le has impedido el paso. Has asumido que su valor era inferior al del emblema de este coche». Hizo una pausa, dejando que cada palabra aterrizara con el peso de un yunque. «Esa rata de alcantarilla acaba de hacer en 60 segundos lo que mi equipo de ingenieros de élite, con toda su tecnología y sus títulos, no ha podido ni empezar a comprender. Ha salvado, no el coche, sino el acuerdo multimillonario al que llegaba tarde por culpa de este inconveniente». La humillación fue quirúrgica. Arthur no había levantado la voz, pero sus palabras habían desnudado a Dimitri frente a toda la Quinta Avenida. Lo había reducido de un guardián imponente a un obstáculo torpe, un prejuicio andante que casi le cuesta a su imperio una fortuna por pura y ciega arrogancia. Dimitri se encogió, visiblemente disminuido. No había defensa posible, solo podía asentir, con la mirada clavada en el asfalto, aceptando la reprimenda pública que lo marcaba para siempre. Finalmente, Arthur se volvió hacia Luna, completando el giro de poder. El círculo de silencio que los rodeaba ya no era tenso, sino reverencial. El multimillonario y la niña descalza se quedaron en el centro, dos polos de un universo que acababa de reordenarse por completo. Con un gesto imperceptible de la mano, Arthur Kensington silenció el mundo. La multitud, que un instante antes era organismo voraz de cámaras y murmullos, se disolvió como si una orden silenciosa hubiera sido emitida. Dimitri, avergonzado, abrió una puerta para su jefe, pero Arthur lo ignoró. El universo se había contraído hasta ocupar únicamente el espacio entre él y la niña, un círculo sagrado en mitad del asfalto neoyorquino.
El rugido de la ciudad regresó, pero ahora sonaba lejano, como el eco de otro planeta. El sol golpeaba el traje de Armani de Arthur y los hombros huesudos de Luna con la misma imparcialidad, uniendo en un haz de luz la opulencia y la miseria. Por primera vez, el magnate era plenamente consciente del abismo que los separaba. No eran solo dólares, eran galaxias enteras de experiencia vital. Entonces hizo algo que nunca había hecho frente a nadie. Arthur Kensington, el titán de la industria, el hombre ante el que se inclinaban los senadores, dobló lentamente las rodillas. Se arrodilló sobre el asfalto sucio de la Quinta Avenida hasta que sus ojos estuvieron al mismo nivel que los de ella. Fue un acto de rendición, el desarme total de un imperio frente a la soberanía de un alma. Extendió de nuevo el fajo de billetes, pero esta vez no era un arma ni un trofeo. Era una ofrenda torpe, un lenguaje que se daba cuenta de que era inadecuado. «Toma», dijo, su voz despojada de toda arrogancia, ahora solo un susurro ronco. «Te lo has ganado, todo, cómprate lo que quieras». Luna miró el dinero, una montaña de papel que podría cambiar su vida material para siempre. Luego levantó la vista hacia el rostro del hombre arrodillado ante ella. Con una calma que desarmaba, negó suavemente con la cabeza. El rechazo fue tan absoluto y silencioso que dolió más que cualquier grito. «Solo necesito $40», repitió ella, su voz tan firme como antes, pero ahora teñida de una vulnerabilidad que no había mostrado hasta entonces. «Es para las medicinas de la abuela. El farmacéutico no fía». La frase, tan simple y brutal, aterrizó en el corazón de Arthur como un ancla, arrastrándolo a las profundidades de una realidad que había pasado toda su vida ignorando. En ese instante, Arthur comprendió la verdadera obscenidad de su riqueza. Su mundo de jets privados y acuerdos multimillonarios era una fantasía hueca comparada con la urgencia aplastante de $40 para una medicina. El dinero que sostenía en su mano se sintió sucio, un símbolo de un sistema roto que permitía que un genio así tuviera que elegir entre la salud de su abuela y su propia dignidad. Guardó el fajo de billetes en su bolsillo como si quemara. Se inclinó un poco más cerca suplicando con la mirada. «Olvida el dinero, olvida el coche, olvídalo todo», le susurró. «Dime la verdad, Luna. ¿Qué es lo que de verdad quieres? No lo que necesitas, lo que quieres». Un silencio profundo se instaló entre ellos. Luna bajó la mirada por primera vez, observando sus propios pies descalzos y sucios sobre el asfalto caliente. Nadie le había preguntado eso jamás. El mundo siempre le había preguntado qué podía arreglar, qué podía dar o cuánto costaba. Nunca le habían preguntado por el deseo silencioso que anidaba en su pequeño pecho. Cuando finalmente levantó la vista, sus ojos grises eran dos pozos de una soledad tan vasta que Arthur sintió vértigo. No había lágrimas, solo una verdad desnuda y agotada que llevaba sosteniendo desde que tenía memoria. Su voz fue apenas un hilo de aire, pero cada sílaba resonó en el alma del magnate como un trueno. «Quiero a alguien que no...» y se vaya. La frase lo partió en dos. Cada palabra fue un martillazo contra el cristal blindado que rodeaba su corazón. De repente, vio su propia vida reflejada en la de ella. Los tratos que terminaban, las esposas que se iban, los socios que traicionaban. Un imperio construido sobre la transitoriedad, un palacio de oro sin nadie con quien compartirlo. En esa niña descalza, vio la misma hambre que él sentía en sus suites de lujo, el hambre de permanencia. La emoción le ahogó la garganta, una oleada de instinto protector tan feroz que lo dejó sin aliento. Le tomó las manos pequeñas y cubiertas de grasa entre las suyas, un contacto que selló un pacto irrompible. Su voz, cuando logró hablar, era una promesa sagrada, un juramento forjado en el fuego de la revelación. «No me iré», dijo, y en esas 3 palabras reconstruyó su propósito.
Nunca. Te daré un hogar, continuó, las palabras brotando de él, diseñando un nuevo futuro en tiempo real. Un laboratorio con todas las herramientas que puedas soñar. Una educación que desafíe tu mente. Tu abuela tendrá la casa más cálida de toda la ciudad. Pero sobre todo, Luna, me tendrás a mí. Tendrás a alguien que no se irá. Por primera vez, un temblor recorrió la estoica fachada de la niña. El muro de dignidad que la había protegido del mundo cruel se agrietó, y a través de esa fisura, una diminuta luz de esperanza parpadeó. No sonrió, pero la tensión en sus pequeños hombros se relajó. Con un asentimiento casi imperceptible, hacia mitad del caos de la avenida más famosa del mundo, un universo acababa de nacer. 6 meses después, el hollín de la Quinta Avenida era un recuerdo lejano, sepultado bajo capas de una nueva realidad. El ático de Arthur Kensington, un palacio de cristal y acero suspendido sobre Central Park, se había convertido en el laboratorio y santuario de Luna. Ahora vestía con sencillos vestidos de algodón y calzaba zapatillas de deporte, pero la limpieza exterior no había pulido la intensidad de su mirada. Conservaba la misma gravedad estoica, ya fuera resolviendo una ecuación de termodinámica en una pizarra digital que cubría toda una pared o explicándole a su abuela, ahora de mejillas sonrosadas, cómo funcionaba el sistema de calefacción radiante que ella misma había diseñado para su nuevo hogar. La transformación no era solo de Luna, sino también de Arthur. El magnate depredador había dado paso a un mentor y protector feroz. Un día entró en el laboratorio no con un contrato, sino con un desafío, que hacía que el motor de un Rolls Royce pareciera un juguete roto. Los alcaldes del G20 se reúnen en la sede de la ONU, dijo, su voz una mezcla de nerviosismo y fe inquebrantable. Sus ciudades se enfrentan a un colapso en cascada de sus infraestructuras. Redes eléctricas, sistemas de agua, logística, todo se desmorona y nadie tiene una solución real. El envite era monumental. No se trataba de un coche de lujo, sino del bienestar de cientos de millones de personas. Los mejores urbanistas, ingenieros y economistas del mundo habían presentado complejos planes de billones de dólares que eran poco más que parches temporales. Arthur, usando toda su influencia, había conseguido lo imposible, un espacio de 20 minutos en la agenda para que una niña de 8 años, sin un solo título académico, se dirigiera a los líderes más poderosos del planeta. Era un acto de fe tan desmesurado que bordeaba la locura. Su llegada al Salón de la Asamblea General de las Naciones Unidas fue un espectáculo de silenciosa conmoción. Ya no era la intrusa sucia, sino un enigma viviente. Flanqueada por Arthur Kensington, Luna caminó por los pasillos de mármol con la misma determinación con la que había cruzado el asfalto caliente. Los murmullos la seguían, una ola de escepticismo revestido de diplomacia. Los ayudantes de los alcaldes la miraban con una mezcla de curiosidad y desdén, viendo en ella no una salvadora, sino el excéntrico capricho de un multimillonario. Cuando Luna subió al imponente podio de mármol verde, su pequeña figura parecía a punto de ser devorada por la grandeza del lugar. No había detrás de ella una presentación de diapositivas parpadeante ni gráficos complejos. Solo una gran pizarra blanca y un rotulador negro. Este minimalismo era una declaración en sí misma, no necesitaba artificios. El silencio en la sala era denso, expectante, cargado de una incredulidad colectiva que esperaba presenciar un fracaso histórico. Antes de que pudiera pronunciar una palabra, el alcalde de una metrópolis europea, un hombre de cabello plateado y aire de superioridad intelectual, se inclinó hacia su micrófono. Con el debido respeto, señor Kensington, dijo con una voz que resumaba condescendencia.
Agradecemos su filantropía, pero esto no es una feria de ciencias. Estamos discutiendo el futuro de nuestras civilizaciones, no un proyecto escolar. La humillación era pública, diseñada para desarmarla antes de que empezara. Luna no se inmutó. No miró a Arthur en busca de ayuda. Fijó sus ojos grises en el alcalde y esperó a que el murmullo de aprobación se apagara. Su voz, amplificada por el sistema de sonido, resonó clara y cortante en cada rincón de la sala. «Con el debido respeto, señor alcalde», respondió. «Sus civilizaciones se están colapsando porque sus expertos usan modelos del siglo XX para resolver problemas del siglo XXI. La edad no corrige un error de cálculo fundamental». El silencio que siguió fue absoluto, un vacío sonoro creado por el impacto de su audacia. Sin esperar respuesta, se giró hacia la pizarra. Con trazos rápidos y seguros, comenzó a dibujar no diagramas de ingeniería, sino estructuras que parecían sacadas de un libro de biología. «El problema», declaró, «es que piensan en sus ciudades como máquinas, cuando deberían pensar en ellas como organismos». Dibujó la estructura de una hoja, mostrando su red de venas, y al lado, el mapa de una red eléctrica fallida. Sus sistemas son centralizados y frágiles. Una sola fisura, como la del colector de mi Rolls Royce, provoca un fallo catastrófico. La naturaleza, en cambio, opera con redes descentralizadas y autorreparables. La sala, llena de hombres y mujeres acostumbrados a hojas de cálculo y proyecciones económicas, observaba hipnotizada cómo una niña deconstruía un siglo de ingeniería urbana con un rotulador y una analogía biológica. Explicó su concepto de infraestructura biomimética, un sistema de nodos inteligentes e interconectados que redirigían el flujo de energía, agua o tráfico en tiempo real, aislando los fallos antes de que se extendieran. Usó términos como algoritmos de optimización de enjambre y topología de red adaptativa, pero los hizo comprensibles con una simplicidad genial. Para demostrar su punto, dibujó el esquema de una red eléctrica durante una ola de calor. «Aquí», dijo señalando un punto, «una subestación se sobrecarga. En su modelo actual se produce un apagón en cascada. En el mío, los nodos adyacentes lo detectan. Un nanosegundo antes, negocian entre ellos y redistribuyen la carga, tomando prestada capacidad de zonas de menor demanda. La ciudad no siente ni un parpadeo. El sistema sangra para evitar una hemorragia». Era la misma lógica del bypass de presión temporal, pero aplicada a la escala de una megaciudad. El silencio atónito se rompió, no con un aplauso, sino con el sonido de docenas de sillas moviéndose, de alcaldes inclinándose hacia sus asesores, susurrando con una urgencia febril. El hombre de cabello plateado que la había desafiado fue el primero en ponerse en pie. Su rostro, antes una máscara de arrogancia, ahora reflejaba una pura y desnuda admiración. No se dirigió a Arthur. Miró directamente a la niña que estaba junto a la pizarra. «Señorita Kensington», dijo, y el título de señorita sonó como el más alto de los honores. «¿Cuándo podemos empezar?» Desde el fondo de la sala, Arthur Kensington observaba cómo los líderes del mundo libre se agolpaban alrededor de Luna, no como un público curioso, sino como discípulos desesperados ante una nueva profeta. En ese instante, la validación que sintió no fue la de un empresario que ha hecho una buena inversión. Fue algo mucho más profundo. Vio que su apuesta no había sido por un genio, sino por el futuro. La niña que había salvado su coche ahora estaba ofreciendo salvar sus ciudades, y él era el humilde testigo de un milagro que él mismo había puesto en marcha. Su imperio ya no era de petróleo y acero, sino de propósito. 10 años después, el asfalto sucio de la Quinta Avenida se había transmutado en el terciopelo azul real del Salón de Conciertos de Estocolmo. El aire ya no olía a vapor de glicol,
sino a cera de parqué y al perfume discreto de la realeza y la élite intelectual del mundo. En el centro de este universo de opulencia y reconocimiento, bajo el brillo de arañas de cristal que empequeñecían cualquier lujo que Arthur Kensington hubiera conocido, se encontraba Luna. A sus 18 años, vestida con un elegante y sobrio vestido oscuro, su figura ya no era frágil, sino una columna de serena confianza. Lo único que no había cambiado eran sus ojos, aquel gris acerado que todavía diseccionaba el mundo con una claridad implacable. El anuncio resonó con la solemnidad de la historia al ser escrita. Por su revolucionario desarrollo del motor de fusión fría Kensington, que ha redefinido los principios de la termodinámica aplicada y ha proporcionado una fuente de energía limpia, sostenible y prácticamente gratuita a las naciones en desarrollo, la Real Academia Sueca de Ciencias ha decidido otorgar el Premio Nobel de Física a la señorita Luna Kensington. Un estruendo de aplausos inundó la sala. Un reconocimiento global a la niña que una década atrás solo había pedido $40 para medicinas. Mientras caminaba hacia el podio para aceptar la medalla de manos del rey de Suecia, sus pasos eran firmes y medidos. Cada movimiento era una declaración de la distancia recorrida. La primera fila, Arthur Kensington no intentó contener las lágrimas que surcaban su rostro. No eran lágrimas de un magnate orgulloso de su inversión, sino las de un padre que contemplaba la materialización de un milagro que él había tenido el privilegio de custodiar. Vio en ella el reflejo de la mejor decisión de su vida, la única transacción que había generado un beneficio infinito. Luna se situó frente al micrófono y un silencio reverencial cayó sobre la audiencia. No comenzó con los agradecimientos protocolarios a la academia. Su primera dedicatoria viajó en el tiempo a un pequeño y grasiento taller. «Agradezco a mis primeros maestros», dijo su voz, clara y firme. «Un par de mecánicos que me enseñaron que cualquier sistema, por complejo que sea, tiene un punto de equilibrio. Gracias, mamá y papá, por los viejos manuales de taller que fueron mi primera escuela». Fue un homenaje a las raíces que nunca había olvidado, un ancla en la tierra de donde había brotado. Luego, su mirada encontró la de Arthur. «Y agradezco a mi padre, no por darme un laboratorio ni una fortuna, sino por cometer el acto de genialidad más grande que he presenciado. Arrodillarse en la calle más arrogante del mundo para ver el potencial donde todos los demás solo veían suciedad. Su verdadero imperio no se construyó con petróleo, sino con la visión de invertir en un alma humana». Las palabras no solo lo honraban a él, sino que redefinían el concepto de poder para todos los presentes. Habló entonces de su obra conjunta, la Fundación Luna Kensington. «Hoy no estoy aquí sola», continuó, su voz abarcando el globo. «Me acompañan los más de 5.000 ingenieros, médicos, artistas y filósofos que nuestra fundación ha encontrado en callejones, orfanatos y campos de refugiados. Son las mentes brillantes que el mundo había decidido ignorar, los errores de cálculo del sistema que ahora están resolviendo el hambre, curando enfermedades y escribiendo las sinfonías del mañana». Conectó entonces su descubrimiento con su origen, cerrando el círculo de su historia con una simplicidad asombrosa. «El motor de fusión fría no nació en un laboratorio multimillonario», explicó. «Nació en el capó de un Rolls-Royce averiado. La idea de crear un bypass de presión temporal para salvar un motor me enseñó que los sistemas complejos no se arreglan con fuerza bruta, sino redirigiendo el flujo hacia un nuevo camino. Apliqué ese mismo principio a la energía de un átomo. Simplemente le ofrecí una salida más eficiente».
Su discurso se elevó entonces de lo personal a lo universal, convirtiéndose en un desafío directo a los líderes mundiales sentados ante ella. Su mundo está lleno de motores sobrecalentados a punto de colapsar. Sistemas económicos, ecológicos y sociales. Dejen de buscar soluciones en sus manuales obsoletos. Salgan a la calle. Arrodíllense si es necesario. Encuentren a los genios descalzos que tienen la solución, porque ellos entienden la presión del sistema de una forma que ustedes nunca podrán. Mientras la sala entera se ponía en pie en una ovación atronadora y Luna descendía del podio para abrazar a un sollozante Arthur, una voz en off concluyó la historia, sellando el legado de aquel encuentro improbable. Porque el verdadero valor no está en el cromo de un coche de lujo, sino en el potencial que se esconde bajo el hollín. Nunca subestimes una mente brillante, sin importar cuán rotos estén sus zapatos.